Acuérdense ustedes que llamamos a Dios Señor de los señores y Rey de reyes, ¿ya? Y es también, dice la palabra, que se usa para el adorador que se acerca a Dios. Es como si Pablo dijera, Jesús nos introduce a la presencia de Dios mismo, nos abre la puerta de acceso a la presencia del Rey de Reyes. Y cuando se abre esa puerta, lo que encontramos, ¿qué es? La gracia. No encontramos condenación, no encontramos venganza, sino encontramos, dice, la prístina, inmerecida, increíble amabilidad de Dios. ¿Por qué? Porque todo eso, condenación, o sea, juicio, venganza, el castigo por el pecado fue puesto sobre Jesús. Jesús vivió el juicio. Jesús vivió el castigo del pecado en su carne y Él pagó. Por eso que nosotros ya no nos vamos a encontrar en esa situación, porque ya nosotros estamos en Cristo. Y el precio ya fue pagado, ¿verdad? Pero también esta palabra prosagogué nos presenta también otra escena. En el griego posterior, ¿por qué posterior? Porque el idioma va evolucionando. De hecho, el griego que hay hoy no es el griego bíblico. Yo estudié un poquitito de griego y el griego que nosotros estudiamos, el griego bíblico, es una lengua muerta ahora. No existe, no se usa. Solamente nosotros, solo los que estudian lenguas van a esos idiomas, pero el griego de la Biblia no se usa, no lo usa nadie, ¿ya? Por eso que dicen el griego posterior, ya el griego un poquitito más avanzado, dice, es la palabra para el lugar donde atracan los barcos, un puerto o un muelle. Si la tomamos en este sentido, quiere decir que mientras tratemos de depender de nuestros propios esfuerzos, nos encontramos a merced de las tempestades, como los marineros que luchan con un mar que amenaza, dice, tragárselos irremisiblemente. Pero ahora que hemos oído la palabra de Cristo, hemos llegado por fin al puerto de la gracia de Dios. Y conocemos la calma que viene de depender, no de lo que podamos hacer por nosotros mismos, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. Gracias entonces a Jesús tenemos entrada a la presencia del Rey de Reyes y al puerto de la gracia de Dios. Porque acuérdense ustedes que la ley era imposible de cumplir. Entonces, la ley para lo único que sirvió era para mostrarle al hombre su pecado. La ley decía, esto no se hace. Solamente servía para darle al hombre conciencia de qué era lo malo y qué era lo bueno. Por lo tanto, la ley no se podía cumplir. Por eso es que los judíos iban al templo una vez al año a presentar sacrificios para obtener el perdón de los pecados. Alguna figura tal vez de ahí toman los católicos para ir donde el sacerdote a confesarse. Y el sacerdote se toma la atribución de perdonar él los pecados de la gente. Algo yo no encuentro en los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque los sacerdotes solo presentaban el sacrificio. Una vez que el sacrificio era presentado, Dios había comprometido el perdón, pero no era que el sacerdote le perdonaba al oferente cuando llevaba el animalito, no era eso. Entonces la idea de que los sacerdotes católicos hoy perdonen pecados, no sé de dónde salió, porque en la Biblia al menos yo no he encontrado nunca una referencia de que los sacerdotes perdonaran ellos per se, por sí mismos, los pecados de la gente. Ellos solo eran los intermediarios para que la gente pudiese presentar, porque la gente no podía por su propia cuenta presentar los sacrificios a Dios. Dios lo instituyó de una forma distinta. Eran los sacerdotes los que podían hacer el sacrificio, presentar el animal a Dios. El oferente llegaba al lugar, le pasaba el animal al sacerdote y el sacerdote
procedía a hacer el sacrificio, pero no que el sacerdote le dijera, ya lo traes acá, yo lo voy a presentar y estás perdonado, ¿no? Porque el sacerdote no tenía esa prerrogativa, pero Dios había comprometido su palabra de que el que llevara el sacrificio tenía el perdón. Pero ¿qué pasaba? Al otro año tenía que de nuevo llevar un sacrificio. ¿Por qué? Porque se le iban juntando todos los pecados y tenían que ir nuevamente. ¿Por qué? Porque la ley no le cambia el corazón a la persona, no le cambia los pensamientos, ¿verdad? Dice, hay un montón de cosas que pueden oprimir a un cristiano. ¿Qué cosas pueden oprimir a ver, me salté una. Mire, cuando Pablo decía esto, se le presenta la otra cara de la moneda. Bueno, todo esto es cierto, dice, y es la misma gloria, pero sigue sucediendo que en esta vida los cristianos lo tenemos muy difícil. Es cierto, no es fácil ser cristiano porque eh, nosotros nadamos como los salmones, contra de la corriente de este mundo y de este sistema. Por lo tanto, ser cristiano no es fácil. Pero tenemos que dejar en claro que tampoco hoy existe una persecución abierta y declarada. Al menos en nuestro país no existe. Bien es cierto, a veces tenemos problemas y dificultades porque no somos escuchados, porque se nos ridiculiza, porque no se nos toma en cuenta, pero de ahí a que sea una persecución, eso no es así. Entonces no podemos ver una persecución detrás de cada cosa, ¿ya? Eh, Persecución hay en otros países donde la gente que predica son muertos, son llevados a la cárcel. Pero el que a uno a veces no lo dejen hablar es un problema, pero ya de ahí a verlo como una gran persecución, tampoco es así. En Roma sí que era difícil ser cristiano, muy difícil. Al recordarlo, dice Pablo, presenta un clima. ¿Cuál es? La oposición, dice Pablo, produce ¿qué cosa? Entereza, produce carácter. La palabra que usa para oposición es tripsis, que quiere decir literalmente opresión, oprimir. Y Pablo está buscando la parte buena de todo esto. Hay un montón de cosas, dice, que pueden oprimir a un cristiano. Necesidades, estrecheces, dolor, persecución, rechazamiento, soledad, enfermedad, y agreguémosle todo lo que podamos vivir. Todo lo que oprime, dice Pablo, produce entereza, produce carácter, desarrolla un carácter, una madurez en el cristiano. La palabra que usa para entereza es hipomoné, y esta palabra quiere decir más que aguante, es el espíritu que puede vencer al mundo, es más que sentarse a aguantar el problema. Dice, no se limita a resistir pasivamente, sino que vence activamente las pruebas y las tribulaciones de la vida. Y esto es bien interesante porque muchas personas solamente oran eh, y no hacen nada más. Oran y esperan que Dios haga todas las cosas. Pero eh, la palabra del Señor dice, el que busca halla, el que llama se le abrirá, el que pide recibe. Esas son acciones. El que busca hay. Es como cuando mucha gente a veces piden trabajo, pero no se levantan a buscar el trabajo, esperan que les llegue a la casa. Eh, Piden que Dios los sane y muchas veces Dios sana por medio de los médicos y por algo el Señor le dio también sabiduría a los médicos. Dios es poderoso y hoy hace milagros igual que ayer, claro que sí, pero no siempre Él los hace. A veces Él espera que nosotros vamos también a un médico. Hay que hacer cosas, hay que ser reales y concretos y movernos en la fe. Y esto es bien interesante porque la fe para el griego era un pensamiento abstracto, es decir, era una cosa de un concepto, pero para el judío la fe no era un concepto, era una acción. Acuérdense ustedes cuando Jesús se encuentra con el hombre y le dice, sana a mi criado que está lejos, y Jesús le dice, la palabra, voy a ir a tu casa, ¿me vas a dejar entrar? No, no, no. ¿Qué le dice el hombre? Solo di la palabra
porque para los judíos la fe se convertía en una obra. Di la palabra y se sanará. El judío sabía que si él decía la palabra, el hombre iba a sanar, porque después de la fe abstracta, el pensamiento de la fe, viene el hecho real y concreto. ¿Y qué sucede? Se sana el criado, ¿verdad? Entonces, fe no es solamente orar y esperar a que las cosas sucedan. Nosotros tenemos que orar y buscar, hacernos el camino. Eso, porque muchas veces, hermano, se ha dicho de que si uno ora tiene que confiar y esperar. En cierto modo, es verdad. Pero ese confiar y ese esperar es una acción, ¿verdad? Yo espero, pero mientras yo espero tengo que también yo hacer cosas concretas. Señor, mi hijo se porta mal, es desobediente, y ora la mamá o el papá por el hijo que se porta mal, y espera que Dios cambie a su hijo. Pero mientras tanto, no tendrá que el papá o la mamá hacer algo. Claro, tiene que orar, pero también tiene que conversar con el hijo, explicarle, llegar a un diálogo, ver por qué se está portando así, qué le está sucediendo. ¿Me entiendes? La fe va unida con la obra, con la acción que el cristiano pueda o deba realizar. Así que la fe nunca es un concepto pasivo de orar y esperar que Dios haga las cosas. A veces sí, pero ¿cuándo sucede eso? Cuando el cristiano ya no tiene nada más que hacer. Una persona está muy enferma, ya fue a los médicos, ya le dijeron que no había nada más que hacer y solo está esperando. En ese caso, claro, hay que esperar. ¿Ya? Entonces tenemos que tener claro de que la fe es movimiento también. ¿Ya? Cuando Beethoven se vio amenazado por la sordera, imagínense un músico sordo, qué terrible. Pero ¿qué dijo él? Voy a coger a la vida por el cuello. O sea, esta a mí no me la va a ganar. Eso es Hippomené, dice. Cuando Walter Stott estaba en la ruina por la bancarrota de sus editores, dijo: nadie va a decir que soy un pobre hombre. Pagaré la deuda con mi propia mano. Eso es Hippomené, eso es carácter. Me vino una mala, como dice alguien por ahí, mi árbol me dio puros limones, 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 bueno, hago limonada entonces. ¿Me entiendes? Hay que buscarle, como decimos acá en Chile, hay que ver el vaso medio lleno, ¿ya? Alguien le dijo a una noble alma que estaba pasando un gran dolor. El dolor le da color a la vida, ¿no? Y esa persona respondió: sí, pero ¿sabe qué? Yo escojo el color. Eso es Hippomené. Cuando Henley yacía en la enfermería de Edimburgo, con una pierna amputada y con la otra en peligro de serlo, escribió Invictus, un escritor, la diabetes, él perdió una pierna y estaba a punto de perder la otra, y escribió una poesía que yo la estuve leyendo y es genial. Y dice: en medio de las nieblas que me cubren como un pozo, de polo a polo negras, doy gracias por mi alma inconquistable. ¿Por qué? Porque no me voy a dejar a vencer por esto. Eso es Hippomené, y eso es lo que Dios quiere que nosotros practiquemos, ¿verdad? Hippomené dice: no es un espíritu que se deja caer y deja que la riada, o que la riada, que decir, no sé, algo grande, una inundación, le pase por encima, sino es el espíritu que apechuga, como decimos acá, ¿no es cierto?, con la adversidad y la vence. La entereza, dice Pablo, produce ¿qué cosa? Carácter, ¿verdad? La palabra que usa para carácter es dokimé. Y dokimé se dice de un metal que ha pasado por el fuego de forma que ha quedado limpio de todo lo inferior. Se usa de una moneda de quilates. Cuando se arrostra la aflicción con entereza, se sale de la batalla más fuerte, más puro y mejor y más cerca de Dios. Dígame usted si nosotros siempre usamos que somos como el oro en el crisol, que somos puestos a prueba, que somos pasados por el fuego. Bueno, eso va a ser así. Pero eso no es para que nosotros suframos y nos martiricemos. Bueno, vamos a sufrir, pero la idea es que no nos quedemos ahí tirados, es que podamos nosotros desarrollar carácter, ¿verdad? Valentía. El carácter, dice Pablo,
¿Produce qué cosa? Esperanza. Dos personas se enfrentan, dice, con la misma situación. A una la puede conducir a la desesperación y puede, dice, expoliar a la otra a una acción victoriosa. Para una puede ser el final de la esperanza y para la otra un desafío a la grandeza. No me gustan las crisis, decía un lord, pero sí las oportunidades que presentan. ¿Dónde está la diferencia? En las personas. Todos en la vida nos enfrentamos a distintas situaciones y todos traemos una historia. Y en muchas ocasiones la historia no es buena de nuestra vida. Eh, yo siempre, hay algunos cantantes antiguos que me gusta leer sus vidas y, y me encuentro con un cantante francés que eh, él se lo quitaron a su madre cuando él era chiquitito, tenía creo que 3 o 6 años. El gobierno de Francia después de la guerra le quitaba a los niños a los padres cuando eran pobres. ¿Para qué? Porque como de los campos quedaron los campos vacíos, necesitaba el Estado poblar esos campos y ¿sabes lo que hacían? Le quitaban los hijos a las madres. Un crimen tremendo. La mamá, este cantante se encuentra con su mamá a los 21 años. Él pasa por muchas situaciones, se cría en orfanato, con familia, sufre mucho, se encuentra con su mamá a los 21 años. La mamá nunca lo pudo superar porque ella quedó mal, porque le quitaron su hijo. Pero él dijo que él había tomado todo esto y lo tornó para bien. Eso a él no lo tiró para el suelo, lo fortaleció. Y todavía está, el hombre está vivo y ahora ya no canta porque está de edad, pero escribe libros, participa en obras de arte. O sea, él podía haberse derrumbado con todo lo que él tuvo que vivir porque él pasó muchas cosas terribles, pero él tomó el vaso medio lleno y se formó un carácter y llegó a ser grande, internacional, ¿verdad? Si uno dice se ha dejado llegar a ser débil y flojo, si no ha hecho nada, si ha dejado que las circunstancias venzan a la persona, si no ha hecho más que llorar, quejarse y achicarse, dice bajo la aflicción, ha llegado a un punto en el que cuando se presenta un desafío de la crisis no puede hacer más que simplemente desesperarse. No sabe enfrentar las crisis. Y todos vamos a enfrentar crisis en la vida. No hay un ser humano en el mundo que nunca haya enfrentado una crisis. Todos, cristianos y no cristianos. La gran diferencia es que nosotros tenemos esta esperanza. Por eso es que tenemos que echar mano de esta esperanza para no desesperarnos. Como dice Pablo por ahí, por algunos que no tienen esperanza, se desesperan y lloran y gimen porque no tienen esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza. Y si bien es cierto, vamos a llorar en muchas ocasiones, pero eso no significa que nos vamos a quedar ahí. Cuando somos niños, nosotros no podemos evitar vivir una historia, cuando es triste, ¿verdad? Pero cuando uno es adulto, uno tiene la opción de seguir viviendo en esa historia o cambiar la historia y hacer lo contrario. Esa siempre es una decisión. Yo conozco gente adulta que dice, no, es que mi vida, es que mi infancia. Sí, es triste y no lo pudo evitar, no es culpa. Pero cuando uno es adulto, uno siempre, hermanos, puede elegir. Siempre puede escoger. Entonces, que Dios nos ayude a escoger, a imitar, no lo malo, a imitar lo bueno, a ir por la vida, como dijo alguien por ahí, leyendo a las personas y buscando a las personas que me aporten a mi vida. No que me hundan más en el problema y le demos vuelta a la situación y nos estemos ahí hundiendo y lamiendo las heridas, sino que alguien que me pueda hacer ver desde otra perspectiva y poder avanzar, ¿verdad? Dice, si por el contrario uno ha ido por la vida con la frente alta, enfrentándose con las cosas hasta conquistarlas, entonces cuando llega el desafío se lo arrostra con los ojos inflamados, pero por la esperanza, no por la desesperanza.
El carácter que ha resistido la prueba siempre sale lleno de esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que nunca nos, nos va a abandonar. ¿Por qué? Porque está su palabra de por medio y Él no miente como nosotros o no cambia de opinión tampoco. El hecho, dice, de que Jesucristo muriera por nosotros es la prueba definitiva del amor de Dios. Ya sería bastante difícil, dice, encontrar a alguien que estuviera dispuesto a morir por un justo, aunque puede haber. Sería remotamente posible convencer a alguien para que muriera por alguna idea grande, por alguna causa, y hay personas que lo han hecho. Y alguien, dice, podría tener el amor necesario para dar su vida por un amigo o una madre por un hijo. Y tenemos héroes que han muerto por la patria en muchas partes del mundo. Pero en este caso, dice, lo maravilloso del amor de Cristo es que murió por nosotros cuando no éramos qué cosa más que pecadores y ya estábamos enemistados con Dios. No hay ningún amor, dice, que pueda llegar más lejos que este amor. Se habla de este incidente de Rita Snowdon en la vida de Lawrence. En el 1915 iba viajándose por el desierto con unos árabes. La situación, dice, era desesperada. Ya casi no tenían comida y apenas les quedaba una gota de agua. Llevaban las capuchas puestas para protegerse la cabeza del viento, que era como una llama e iba cargado de la tempestad de arena. De pronto alguien se pierde y alguien lo echa de menos. ¿Dónde está Yasmín? Y otro contestó, ¿qué Yasmín? Ese, el de la piel amarilla, el de Man, el que mató al cobrador turco y huyó al desierto. El primero dijo, mira, no hay nadie montado en el camello de Yasmín. Su rifle está colgando, pero Yasmín no está. ¿Dónde se fue Yasmín? ¿Verdad? Y un segundo dice, oh, alguien le ha pegado un tiro, seguramente lo mató y no nos dimos ni cuenta. Y un tercero añadió, no, es que no está muy bien de la cabeza, a lo mejor ha visto un espejismo y como no es muy fuerte se ha desmayado por ahí, se ha caído del camello. Y el primero dijo, ay, no importa, total, no tenía mucho valor esa persona. Los árabes, dice, se acomodaron y siguieron la marcha como si nada. Pero Loren se dio vuelta, él solo, en el calor, dice, arriesgando su vida, volvió, se devuelve. Después de hora y media de cabalgar, vio algo ligero. Mira, Yasmín, estaba ciego y loco de calor y de sed, a punto de perecer en el terrible desierto. Loren lo montó en su camello, le dio las últimas gotas de agua que le quedaban e inició la marcha hacia la comitiva. Cuando los alcanzó, los árabes le miraron alucinados. Aquí está Yasmín, dijeron que no vale nada. Y nuestro jefe Lores ha arriesgado su vida para salvar. Eso éramos nosotros. Esto dice es una parábola. ¿Por qué? Porque es Cristo. Nos está mostrando a Cristo lo que hizo por nosotros. No fue por buenas personas por las que Cristo murió, sino pecadores. No eran amigos de Dios, sino era gente que estaba enemistada con Dios. Y Pablo dice, da otro paso adelante. Gracias a Jesús ha cambiado nuestro estatus con Dios. Aunque éramos pecadores, Jesús nos puso en la debida relación con Dios. Pero eso no es todo. No solo había que cambiar nuestro estatus, también había que cambiar nuestro estado permanente. ¿Cuál era nuestro estado? Un pecador salvado no puede entonces seguir siendo pecador. Tiene que hacerse bueno o tiene que vivir en la nueva naturaleza. La muerte de Cristo cambió nuestro estatus. Su vida de resurrección cambió nuestro estado. Eh, si bien es cierto, no es menos verdad que nosotros a veces sí pecamos, pero ¿cuál es la diferencia? No somos esclavos del pecado ya. ¿Por qué? Porque dice que Jesús no está muerto, sino que está vivo. Está siempre con nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos, para guiarnos, para llenarnos de su fuerza, para que venzamos, ¿qué cosa? La tentación, para vestirnos con algo de su gloria. Acuérdense ustedes que siempre hemos explicado de que, si bien es cierto, somos libres del pecado, no somos esclavos.
¿Cómo lo podemos? Yo siempre lo grafico de esta forma. Antes, cuando no éramos creyentes, nosotros no teníamos la fuerza para decir que no al pecado. Hoy, que somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo que nos da la fuerza para resistir al pecado. Pero también tenemos que tener claro que esta tentación que nos habla el apóstol, que este pecado que nos asedia, no está luchando dentro de nosotros con un enemigo que nos pueda vencer. Es decir, nosotros nunca podríamos decir, es que el diablo me tentó y yo caí. No podríamos decir eso, porque el enemigo no se puede meter dentro de nosotros. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, el enemigo no puede estar en nosotros. Por lo tanto, cuando alguien diga por ahí que un cristiano fue poseído, no, eso no es así. Un cristiano no puede ser poseído, porque no puede morar el Espíritu Santo con el enemigo en una misma habitación. Es imposible. Por lo tanto, todas las tentaciones que nosotros tenemos son externas. Como decía alguien por ahí, yo no puedo evitar que los pajaritos vuelen alrededor de mí, pero sí puedo evitar que hagan un nido en mi cabeza. Es decir, yo no puedo evitar los pensamientos malos, todos tenemos a diario, pero nosotros podemos evitar llevarlos a cabo, concretar esos pensamientos, ¿verdad? Eso nosotros lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque ahora tenemos al Espíritu Santo que nos da la fuerza, porque ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya solamente nos circunda, ¿verdad? Está ahí el enemigo y nos susurra en los oídos. Pero el pecar siempre será una decisión del creyente. Nadie nos obliga a pecar, porque ya el enemigo no es nuestro amo. Nosotros lo rechazamos y ahora, ¿quién es nuestro amo? Es Cristo nuestro amo, ¿verdad? Entonces dice Jesús, empieza por poner a los pecadores en la debida relación con Dios, aun cuando son pecadores. Es decir, Cristo muere por nosotros cuando nosotros no habíamos ni nacido. Pero Él en fe, en su potencia poderosa de ver el futuro, en la presencia de Dios de saber las cosas anticipadamente, Él vio a toda la humanidad y muere por toda la humanidad. Entonces, Él permite este paso, esta puerta que se abre, este puente, ¿verdad? Y dice, y ahora más encima de eso continúa, dice, por la gracia de Dios, capacitándolos para que abandonen el pecado y sean personas nuevas y buenas. Es decir, tenemos esa fuerza y tenemos la promesa de Dios de que nunca nos va a dejar solos y que la lucha por el pecado es diaria, es constante. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando partamos de esta vida. Nunca vamos a dejar de luchar en contra del pecado, de eso que nos asedia cada día, ¿verdad? Dice el escritor, hay términos técnicos para estas cosas. El cambio de nuestro estatus es la justificación. Es ahí donde empieza todo el proceso de la salvación. Nos justifica el Señor, justificados, pues leíamos, justificados pues por la fe. Tenemos, ¿qué cosa con Dios? Tenemos paz. ¿De qué paz estamos hablando? Y yo siempre se los enseño a ustedes y los recalco para que no lo olvidemos. En este caso, de este texto, del libro de Romanos, está hablando de la paz con Dios en relación a juicio. Es decir, nosotros ya no estamos enemistados con Dios. Ahora Cristo por su sacrificio y nosotros hemos creído en Él, hemos hecho nuevamente amistad con Dios. A esa paz se refiere el autor, no a la paz del corazón cuando tenemos problemas y estamos tranquilos.
Bueno, Dios nos da esa paz, pero en este caso, en este versículo específicamente, está hablando de esa paz, de volver a tener amistad con Dios. A eso se refiere. Ya estamos amistados nuevamente con Dios. ¿Por qué? Porque hubo alguien que pagó el precio y nosotros creímos en ese sacrificio y nos hemos sometido a Cristo. Por lo tanto, somos parte de ese regalo. ¿Cuál es el regalo? Nuevamente tenemos amistad con Dios. Y ya la relación que se había roto cuando el hombre peca en el Edén, este sacrificio permite que volvamos nuevamente a amistarnos con el Señor. Pero no es algo automático. No es que ya todo el mundo está amistado con Dios. No. Tenemos que tener la reacción nosotros de creer, ¿verdad? De creer en el Señor, ¿verdad? Dice el cambio de nuestro estado a la santificación y así prosigue el proceso de nuestra salvación que no termina hasta que le veamos cara a cara y seamos como Él, como quién, como Dios. Es decir, estamos nosotros viviendo este proceso, un proceso que no va a terminar acá, nunca va a terminar, porque mientras nosotros estemos en este sistema, en este mundo y en este cuerpo, vamos a ser, eh, eh, se nos van a venir de distintas partes todas estas tentaciones, estas luchas, porque de repente alguien nos pegó un estrellón en el metro y nos dan ganas de devolvernos y de pegarle un estrellón también. Me ha pasado, yo una vez reaccioné mal, una vez lo hice, alguien de manera, porque quiso, porque no, accidentalmente, bueno, pero fue porque quiso, me pegó un estrellón, no sé por qué. Y yo fui y le pegué otro estrellón nomás, me devolví y le pegué un estrellón. Pero ¿sabe qué, hermano? Inmediatamente me sentí tan mal, pésimo. Nunca más lo volví a hacer. No, me han pegado trillones, pero ¿sabe qué? No lo hago. ¿Por qué, sabe? Me sentí pésimo, muy mal, ¿verdad? Porque Dios me estaba viendo. Entonces, veamos aquí el proceso, hermano, el que yo les estaba explicando. Acá tenemos un poquito el proceso. Nosotros estábamos en este camino, hermano. ¿Qué camino? Camino de muerte. Todos estábamos muertos en delitos y en pecados. Y estábamos todos en este camino, camino de muerte, enemistados con el Señor. Dos caminos que iban totalmente en direcciones distintas. Nosotros estábamos ahí. Pero sucede algo. Cristo viene, paga el precio. Y cuando nosotros creímos en Cristo y en ese precio que Él pagó, somos, dice, cambiados de estado. Y somos trasladados de un camino al otro camino. Desde muerte pasamos a vida. Ya Juan lo dice, ¿no es cierto? Que hemos pasado de muerte a vida. Este es un concepto bien interesante. A mí me gusta decirlo porque muchas veces, y no está mal decirlo, nosotros decimos, bueno, ahora que creemos en Cristo tenemos vida eterna. Sí, pero los que no creen en Cristo también tienen vida eterna. Ese es el problema. Porque si los que no creen en Cristo no tienen vida eterna, ¿cuál es? ¿Para qué creer y para qué, no es cierto? ¿Para qué? Pero los que no creen también tienen vida eterna. El punto es que ¿dónde van a pasar esa eternidad? Y ahí está el gran valor del sacrificio de Cristo, que Él viene a morir para darnos a nosotros una eternidad con Él. Entonces, yo personalmente cuando le doy gracias a Dios por esta vida eterna, le digo, gracias Señor porque me diste una vida eterna junto a ti. Porque los no creyentes también la tienen, pero en otra parte, donde nosotros no quisiéramos estar.
¿Por qué esto es así? Porque ya en el libro de Eclesiastés, no me recuerdo muy bien el versículo, el capítulo, pero dice que Dios puso en el corazón del hombre eternidad. Es decir, el hombre como esencia, una vez que es creado, no se destruye. Lo que se destruye es esto, la carne, el envase, pero la esencia nuestra no se destruye. ¿Por qué? Porque Dios puso en el corazón del hombre eternidad. Por lo tanto, todos vamos a vivir una eternidad. El punto es que yo escojo dónde la voy a pasar, ¿verdad? Por eso que el sacrificio de Cristo es tan, tan, tan importante. Y luego cuando nosotros hemos creído y hemos pasado de muerte a vida, somos puestos en este camino, en este nuevo camino. ¿Y cómo se llama este nuevo camino? Este es el proceso al cual yo me estoy refiriendo. Este nuevo camino es la santificación, un proceso que va a durar toda nuestra vida. En algún momento les voy a hablar de estas doctrinas para explicarlas un poquito más porque son muy interesantes de entender. Son la base del cristianismo en el mundo entero. ¿Ya? Por eso que el apóstol Pablo es tan importante para el cristianismo porque es la base, ¿no es cierto?, de nuestras creencias. Entonces, el sacrificio de Cristo cobra tal relevancia cuando nosotros hemos entendido de que la eternidad, nuestra mente no entiende la eternidad porque para nosotros los seres humanos todo tiene un principio y un final, ¿verdad? No hay nada que sea eterno, todo empieza y termina en algún minuto, pero hay una eternidad y nosotros elegimos dónde la vamos a pasar. Dice, hay que notar aquí una cosa de gran importancia. Pablo está seguro de que todo el proceso salvífico, la venida de Cristo y su muerte son una prueba solamente de qué cosa, del amor de Dios. Porque Él murió cuando nosotros ni siquiera existíamos, Él ya nos había amado. A veces dice, se presenta esta verdad como si por una parte estuviera un Dios airado, vengativo, que quiere castigarnos, y por otra dice a un Cristo compasivo y amoroso. Y como si Cristo hubiera hecho algo que obligó a Dios a cambiar de actitud. Como Él murió, entonces está obligado Dios a perdonar a la gente. Dice que no es así. Nuestra salvación tiene su origen y realización solamente en el corazón de Dios y su amor para con nosotros. Dios quiso que nosotros fuésemos salvos. Jesús no vino entonces a cambiar la actitud de Dios hacia nosotros, sino que vino a mostrarnos cómo es y cómo ha sido siempre Dios. Vino para demostrar desde sin lugar a dudas que Dios es amor. Dios no contiene amor. Dios no tiene amor. Dios es amor, que es diferente. Es su esencia, es amor, ¿verdad? Vamos a reflexionar un poco sobre esto. Este es un cambio bendito, es un gran cambio. Ocurre, dice, en el estado de pecador cuando llega a ser un creyente verdadero. Haya sido lo que haya sido fuera, viene nuevamente, dice, a ser justificado. Y por ese hecho, dice, tiene paz con Dios. ¿Por medio de qué cosa? De la fe. Nuestras obras no nos sirven. Es solamente por medio de la fe. El Dios santo, dice, y justo no puede estar en paz con un pecador mientras esté bajo la culpa del pecado. Es decir, Dios no puede estar en amistad con alguien que no ha venido a Cristo, que no se ha puesto en la decisión de recibir al Señor y de cambiar su vida. Él no puede tener amistad porque él no comulga, no puede estar con el pecado, ¿verdad? El Dios dice, la justificación entonces, ¿qué hace? Elimina la culpa y abre el camino para esta paz, para esta amistad, para reanudar lo que Dios siempre quiso desde un principio. Dios cuando crea al hombre no lo crea para estar lejos, Dios lo crea para tener amistad y relación. Acuérdense ustedes que nosotros leemos Génesis y en el
principio Dios dice que hablaba con Adán y hablaba con Eva y tenía una relación con ellos. Bueno, eso es lo que Dios siempre ha querido. Pero el hombre escogió desobedecer. Dice, esta es por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa? La paz. ¿Por qué? Porque Él es pacificador. Es el mediador entre Dios y el hombre. Y aquí la palabra mediador sí que calza justito. ¿Ya? No como hoy se usa que se perdona en el nombre de Dios. No. Jesús fue un mediador verdadero. Porque Él hizo lo que nadie podía hacer. ¿Por qué? Porque nadie estaba capacitado, aunque hubiese querido. Nadie estaba capacitado para hacer. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que los sacrificios, el animal tenía que ser perfecto, intachable. ¿Y acaso alguien ha sido intachable alguna vez en la humanidad? No. Pero Cristo, sí, Él era intachable. Por lo tanto, Él era el único que podía pagar y ponerse en el lugar de los pecadores y volver a intentar, ¿no es cierto?, reanudar esto. Y lo hace. No fue fácil, porque Cristo sufrió como hombre. Él deja su divinidad y sufre como hombre. Por lo tanto, el sacrificio tiene un gran valor. Cristo no sufre como Dios. Cristo no muere como Dios. Él lo hace todo como hombre. Filipenses nos habla que Él se despoja, se humilló, dice, a sí mismo y se hizo ¿qué? Obediente hasta la muerte. ¿Verdad? El feliz, dice, estado de los santos, dice, es el estado de gracia, porque en eso estamos todos seguros. Él lo prometió. Somos llevados a esta gracia. Y eso enseña que no nacemos en ese estado, nacemos perdidos. No podríamos llegar a ese estado por nosotros mismos, sino que somos llevados a Él como ofensores perdonados. Allí estamos, dice, firmes. Postura que denota, entonces, ¿qué cosa? Perseverancia, es lo que hablábamos, ese carácter de que en medio de todo nosotros vamos a permanecer firmes, seguros. ¿Por qué? Porque estamos sostenidos por el poder de Dios. Estamos ahí sí, como hombres que mantienen su terreno sin ser derribados por el poder del enemigo, que no tiene poder sobre nosotros si nosotros no decidimos hacerle caso, obedecerle. Y los que tienen la esperanza de la gloria de Dios en el mundo venidero tienen suficiente para regocijarse en él ahora. ¿Verdad? La tribulación entonces produce paciencia, no en sí misma ni de por sí, pero la poderosa gracia de Dios obra en la tribulación y con ella los que sufren con paciencia tienen la mayoría de las consolaciones divinas que abundan cuando abundan las aflicciones. Obra entonces una experiencia necesaria para nosotros para darnos este carácter. Esta esperanza no desilusiona. ¿Por qué? Porque está sellada y fundamentada con el Espíritu Santo como el Espíritu de amor. Derramar, dice, el amor de Dios en los corazones de todos los santos es obra de gracia, ¿de qué? Del Espíritu bendito. El recto sentido del amor de Dios por nosotros no nos avergonzará en nuestra esperanza ni por nuestros sufrimientos por Él. Nunca de ser así. Así que nos seamos fortalecidos, bendecidos y en los momentos de tribulación tenemos que pensar cómo me pongo de pie, cómo yo fortalezco mi fe. No solamente somos justificados para ser salvos, también para tener una mejor calidad de vida y desarrollar entonces, ¿no es cierto?, nuestro carácter. Así que hermanos, espero que hayan sido bendecidos, que el Señor nos ayude a seguir creciendo en este camino, a perseverar en la gracia y a saber que el pecado no nos manda, no nos gobierna, que nosotros tenemos siempre la oportunidad de escoger no pecar. Amén. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna acotación. Hermana Sarita, abra su micrófono nomás. Todavía no. Ahí sí. Ahí. Sí. No, es que me cabe solamente una duda.
Sí. Cuando usted dijo de que había vida en los dos, la vida para el pecador y la vida para el creyente, pero nosotros vemos en el libro de Deuteronomio cuando Dios le da al pueblo, le dice que le pone dos caminos, uno es de la vida y el otro de la muerte. No pone la vida de muerte, sino que de la muerte. Escoge pues la vida para que viva, ¿cierto? Y luego aquí en el, ¿cómo se llama? En Apocalipsis, lo encontramos nuevamente que están los muertos, los que han pecado, eso es una eternidad de muerte, no de vida, no de vida. Ajá. La vida es contraria a la muerte. Yo lo entendí mal, porque el que muere es muerte eterna, y el que con Cristo, vida eterna, eso es. Que cuando ahí habla de muerte no se está refiriendo a la muerte física, se está refiriendo a la muerte, a la separación con Dios. Claro, pero eso solamente es, a eso. Si no está con Dios, no está. Déjenme claro, permítanme terminar la idea. Claro, ya. Cuando el ser humano muere, el alma de la persona es eterna para siempre. Del pecador y del salvado. Por eso es que es tan importante el rescate de a la separación con Dios. Esa muerte tiene que ver. ¡Qué terrible! Glorita, lo que pasa es que justo cuando estabas dando la explicación, que estaba haciendo la seña, volvimos a la sala principal. Estamos en sala principal. Estamos todos juntos, Jaiba, de nuevo. ¿Todos juntos? Ah, sí. Ok. Por eso se cortó la pero quisiera terminar la idea para que la hermana Sarita no quede con la duda, pero yo quería decir de que justamente tiene que ver con muerte espiritual, no con muerte física. La muerte física, todos la vamos a vivir, pero cuando en la Biblia se habla de muerte, en este caso, tiene que ver con separación de Dios. Así es, vamos, y le damos gracias al Señor por cada uno de los que asistió hoy día a la escuela dominical, a los niños, a los jóvenes, a los hermanos que nos están acompañando en los primeros fundamentos, que es vida abundante, a los que nos acompañan siempre en la clase de adultos. Que el Señor les bendiga. Hoy día sin duda fue bueno. Le vamos a mandar el material, mi hermana Gloria yo creo que igual lo va a compartir, y la hermana Viviana grabó la clase, así que ahí estamos. Le vamos a pedir a nuestra pastora que... Pero igual después le voy a aclarar mejor, más profundamente a la hermana Sarita el punto. ¿Ya? Yo tengo clara una cosa, solamente que sé que sin Cristo no hay vida espiritual, porque todos tenemos que morir. Pero bueno, vamos a dar término. Pastora. Señor, te damos gracias por este día, porque este día fue muy bueno, edificante y constructor para nuestras vidas. Sí, Señor. Porque así es tu palabra vivifica, fortalece el espíritu, nos da gracia y nos recuerda cuán grande es tu amor. Amén. Creemos que en cada clase tú te manifestaste, que usaste a los hermanos que enseñaron, y gracias también por la clase de nosotros, porque nos has enseñado que si hemos sido justificados, ha sido solamente por tu amor a través de Jesús. Amén. Todo lo que resta de este día queda en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Los que puedan, abran sus cámaras, vamos a sacar una fotito. Si alguien más puede sacar fotos, se agradece. Dios les bendiga a todos. Vamos a abrir los que puedan su camarita. Ahora, a la 1, a las 2, y a las... Pero, ahí estoy sacando, voy con la segunda porque hay 2 páginas. La segunda, a ver, voy a dejar aquí mientras. A la 1, ¿dónde está? Aquí. A las 2, la segunda página, a las 3. Ahí está. Que el Señor les bendiga. Les recordamos que estamos luego en nuestra transmisión del Templo Shalom, y en la tarde tenemos nuestro culto Zoom interno. Si es que quieren unirse, nos piden el link. El Señor les bendiga. Muchas gracias. Quiero recordar a los papás que están conectados y tienen niños. Recuerden que también tenemos clases de niños para los papás que están conectados. Ahí veo a Fernando, que Martina podría conectarse con nosotros también, con los niños. Así que para que la Marti se pueda conectar también. Y nuevamente disculpen, hoy día nos costó un poquito menos,
Pero ya estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Que le bendiga. Nos vemos más rato. Saludos. Chao, Gracias, Tami. Chao. Chao, chao. Chao. Adiós. Adiós.